está. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, esta es como una clase de aplicaciones de topografía a todo lo que es obra y diseño. Vamos a ver una obra en particular donde aparecen como algunas cuestiones para aplicar estas cuentitas y estas relaciones entre lados, ángulos y demás. Y vamos con lo que les decía recién, cosas previas, o sea, conceptos previos que está bueno que conozcan o que aprendan. Primero, la nomenclatura catastral. ¿Sabe alguien lo que es la nomenclatura catastral? Vamos a hacerlo interactivo, así no es tan aburrido yo hablando durante 1 hora seguida. ¿Dónde se ubica el terreno, digamos? Bien, sí. O sea, no es eso de la definición. No, pero es un código que identifica un terreno en particular. Claro. Es como si fuera el DNI del terreno. Es como ubicar legalmente, si quisiéramos, el terreno y todo lo que es papelería referido a un terreno, a un lote, lo identificamos por medio de esto de la nomenclatura catastral. Obviamente, bueno, catastral, en catastro, los que no saben, hay una, digamos, pequeña oficina en cada municipalidad que manejan todo lo que es terrenos, lotes, manzanas y todo, digamos, como a un nivel más urbano, y después hay otra que es de obras particulares, que ya sí se dedica como más a la obra en sí, y a analizar la obra en particular. Entonces, como dice ahí, conjunto de números y letras que identifican una manzana o un lote o lo que fuera. Estos nombrecitos que ven acá son como circunscripción, sección, manzana, lote. Depende qué lote sea, hay algunos que tienen toda la nomenclatura completa, otros no. Eso como va variando, pero estos son como los clásicos. Obviamente lo que, digamos, para cualquier trámite, cualquier cosa, esto lo tienen que tener súper presente, lo pueden encontrar como ven ahí en la escritura, en un boleto, en un impuesto municipal, siempre figura todo lo que es la nomenclatura de cada lote. Entonces, previo a plantear la obra o a diseñar, sí o sí yo tengo que hacer todas estas averiguaciones porque es como ganar tiempo para no cometer errores que después me lo terminan rebotando en el medio del proceso y tengo que volver todo para atrás y hacer como el doble o el triple de laburo. Entonces, bueno, esto es como tener en cuenta el lote, ¿sí? Lo que es el lote donde voy a construir es como súper importante. Como les decía, con estos datos, ustedes lo que van a usar, así como de arranque, es la plancheta catastral. No sé si alguien vio alguna vez, o seguramente sepan algunos lo que es la plancheta catastral. Ahora vamos a ver un ejemplo de un dibujito, un esquema. Así que bueno, esto sería como el DNI, donde empiezo a buscar, porque esto es como un proceso recontra estresante y largo, encontrar todo el papelerío. Ni hablar, si nos vamos a la parte legal de quiénes son los dueños, que el abuelo, que murió, que la no sé cuánto, que la sucesión, bueno, etc. Pero si hay un titular vivo y dueño de un terreno, todo esto se simplifica. En la plancheta catastral lo que me voy a encontrar es el plano de la manzana y los elementos importantes que tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a plantear el proyecto es la ubicación del norte. No sé si por ahí en diseño ya hablaron del norte, pero es como la orientación que se marca, y es como una orientación importante también a la hora de diseñar, ¿no? Por el tema del sol, de, bueno, la habitabilidad, la luz, etc. Pero bueno, nosotros como una forma de ubicar el terreno en el plano siempre se marca el norte. Los servicios, obviamente lo mismo, entre todo lo que es cloacas, gas, agua, porque, digamos, en base a eso yo diseño las instalaciones, y el tema de las medidas, ¿sí? Que esto acá como que sí nos influye un poco con la cuestión de números y de matemática. Hay 3 tipos de medidas que figuran ahí, que es según plano, según mensura, según escritura, que son, digamos, las aclaro así como las distingo a las 3 porque muchas veces yo voy al terreno con la escritura que dice que el terreno mide 10,46 por, no sé, 20 y pico, 20,33, y cuando voy al terreno mide 20,13 y me faltan 20 centímetros que o se los agarró el vecino, o midió mal alguien en el año 1900, o algo pasó, pero las medidas no coinciden, digamos, la vida real con lo que dice la escritura. Entonces, hay como una medida según plano que se usa para algo, y otra cosa es la medida según escritura, que es como la medida oficial y legal.
Y después, bueno, las condiciones legales, ahí marcada como la ley de propiedad horizontal, que es como una de las más importantes dentro de toda esta cuestión legal, y como les digo, después en el último año esto lo van a ver mucho más en profundidad, pero por lo menos para que tengan unos conceptos previos está bien, ya que en topografía analizamos y medimos terrenos, está bueno que los conozcan. Entonces, dentro de todo lo que es la legalidad, donde yo me tengo que mover para empezar a diseñar la obra, tengo dos códigos que son como tipo las Biblias de toda la edificación, que es el de planeamiento y el de edificación. Esos son como los dos códigos que rigen en cualquier construcción. El de planeamiento, lo que me va a indicar, o sea, la información que me va a dar, es, bueno, como ven acá, dice normas tejido, que es como va creciendo la ciudad y cómo el tejido urbano se va desarrollando, ¿sí? No es que yo puedo agarrar y plantar la casa donde yo quiera porque quiero y porque queda bien y demás, sino que hay como un cierto marco legal importante dentro de esos códigos, que hoy justamente en la otra clase preguntaban, y me parecía importante también aclararlo, que es como que cada municipio tiene como su código municipal también en cuanto al planeamiento y al de edificación, que eso es medio un problema, porque a veces se contradice con el código, o sea, es como hay contradicción entre códigos, pero bueno, nada, la idea es como, antes de construir, conseguir el código municipal, depende de dónde yo construya, y a partir de ese código analizar un poquito como algunas cuestiones básicas, que son como las que no le pueden errar en eso. Después, bueno, en otras cosas puede haber errores, pero esto es como lo básico para arrancar el proyecto. Que son las que dicen acá, básicamente, esta listita, no sé si, creo que en la primera clase no sé si las nombré, que son las dos primeras siglas, que son FOS y FOT. No sé si alguien quiere explicar, que sepa qué son. ¿Alguien sabe lo que es FOT y FOT? Yo no sé. Sé ¿No? que tiene que ver No, con la es una- relación del ancho y el alto del edificio, Claro. digamos, con el lote y eso, pero Factor no sé de exactamente cómo ocupación de es. superficie. Bien, eso. Son dos factores, son como dos indicadores urbanos, que lo que me indican, digamos, lo que dice es el FOS, es el factor de ocupación del suelo, o sea, es un número que me dice qué cantidad de superficie en el suelo yo puedo pisar con la obra, y el FOT, que es el factor de ocupación total, lo que me va a indicar es qué cantidad de metros cuadrados en total yo puedo construir, considerando más de una planta, o sea, planta baja y primero, segundo, hasta la cantidad de pisos que tenga, ¿no? Toda la superficie total. Entonces, dentro de estos dos indicadores yo me tengo que mover, son súper importantes y la municipalidad los recontra mira y corrige, porque obviamente son las cuestiones que hacen después de que, digamos, el planeamiento de una ciudad funcione bien, porque si no es como que yo tengo un terreno de 100 metros cuadrados y construyo los 100 metros cuadrados y todos hacen lo mismo, nada, imagínense que un desastre porque no tengo espacio verde, no tengo espacio libre, bueno, es como un problema. Entonces, el factor de ocupación del suelo y el total, esos dos indicadores, son indicadores porcentuales, o sea, eso que me dice la municipalidad, depende de dónde esté ubicado el lote, me va a decir 0,6, 0,8, 0,55, que yo después lo traduzco como un porcentaje, ¿sí? O sea, qué porcentaje del terreno yo puedo construir. Entonces, si tengo un terreno, supongamos que tiene 100 metros cuadrados, con un FOS de 0,6, quiere decir que puedo construir ¿cuántos metros cuadrados puede tener mi proyecto como máximo? 60. 60%. 60 metros cuadrados, que sería el 60% de 100 metros cuadrados, ¿sí? Entonces eso como dato básico y primero que nada, ¿tá? Porque después yo me mando un proyecto de 63 metros cuadrados y supera el FOS y nada, a rehacer todo y a reajustar todo. Después, bueno, las alturas, los retiros y el pulmón de manzana son como también cuestiones importantes que, de nuevo, me regulan todo lo que es la parte urbanística. Por ejemplo, vieron que en todo lo que es ciudades del interior o lugares que por ahí están un poquito más alejados, como más barrio, hay algunas casas que están como retiradas, como que tienen como un patio adelante. Bueno, eso es por una cuestión, digamos, en la mayoría de los casos, por una cuestión de que me tengo que retirar de una línea imaginaria y no puedo construir, no sé, de la línea
imaginaria, que sería la del frente del lote, hacia atrás me tengo que retirar, por ejemplo, 3 metros. Entonces se van a dar cuenta que en algunos lugares todas las casitas están retiradas 3 metros para atrás. Bueno, eso es cuanto a los retiros. Lo mismo, yo tengo el plano en blanco, digamos, empiezo a diseñar y tengo el plano, dibujo en el AutoCAD o en lo que fuera, dibujo el terreno vacío y lo primero que tengo que marcar es esto, o sea, los retiros, porque yo sé que ahí no puedo poner nada. Después, bueno, cada reglamento de los barrios y si es barrio privado, bueno, cada uno tiene como sus especificaciones y por ahí me dice que con un quincho sí puedo invadir, que con una pileta sí puedo, bueno, eso lo van después ajustando cada uno, pero a nivel general existen retiros que tengo que respetar, lo mismo que el pulmón. Y en el código de edificación, que es como más de la vivienda en sí o de la obra en sí, se me indican las medidas mínimas, que también es súper importante, donde yo, por ejemplo, digo, no, un baño quiero hacerlo de 1 metro, no se puede porque no cumple con la medida mínima. ¿Está bien? Alturas mínimas, lo mismo, yo el cielo raso lo quiero poner a 2,20 metros, bueno, depende, si es un living no se puede, si es un baño sí. El tema de las ventilaciones lo mismo, tienen que cumplir con todo este tipo de cosas, digamos, en base al código de edificación. Entonces la diferencia entre esos dos es algo más urbano y algo más específico de la obra en sí, que me van a colaborar y me van a llevar a hacer un plano municipal que esté bien hecho y que no me lo reboten, cosa que no suele pasar muy seguido, pero bueno, siempre hay algo que falta o que está mal. Después, dentro de la plancheta que nombramos hoy, ahí, bueno, ven como la manzana con los 4 lados, está marcada la ochava, que sería, bueno, eso creo que ese concepto lo conocen todos, que es como ese recorte que hace acá como en todas las esquinas, que es una cuestión visual de llegar a la esquina con mejor vista para el tema de la circulación. Se indican los lados de la manzana, se indica el norte, se indica este ancho, que sería el ancho de calle, que ahora lo vamos a ver también, y de nuevo la nomenclatura dentro de la plancheta. Entonces, esta es una plancheta real, ¿sí? Es digital, hoy en día es como que, bueno, y más con la pandemia, ni hablar, es todo digitalizado, así que ahí fíjense que figura toda la manzana entera con el número de lote, con el número y letra de lote, y cada lote con su medida según plancheta catastral. ¿Sí? Esto es lo que le digo, que después cuando van al terreno, este 3180 que ven acá es 28 y les faltan 1 metro y pico. Bueno, esto es el plano municipal. ¿Qué? No, perdón. Pensé que estaban hablando. Este es el plano municipal, esto es lo que, digamos, ya les digo, en legal esto lo van a ver punto por punto. En nuestro, digamos, nuestro trabajo en matemática, obviamente todo lo que son dibujos de fachadas, cortes, plantas, todo eso tiene todo su trasfondo matemática y todo su trasfondo numérico que me lleva a hacer esos dibujos, pero después aparecen ciertas planillitas que ven acá arriba, que son la de iluminación y ventilación, balance de superficies, siluetas, todo esto que ven acá arriba es como todo numérico, son cuentitas que uno tiene que ir haciendo y que se relaciona mucho, se relaciona casi todo con el tema de la superficie construida. En el caso de la iluminación y ventilación tiene que ver con la superficie de las ventanas, ¿sí? Si a mí se me ocurre poner una ventana, no sé, redonda, tengo que calcular la superficie de un círculo, de una circunferencia, un círculo. Bueno, entonces, cálculo de superficie recontra importante para poder hacer el plano municipal. Y esto es lo que se presenta a la municipalidad para, digamos, como permiso de obra, ¿no? Antes de construir. Dentro del espacio urbano, como dice ahí, es abierto, garantiza condiciones de habitabilidad, lo que les decía un poco recién del tema de los retiros y de dejar espacios libres y demás, para que la iluminación y la ventilación de todas las viviendas sean como óptimas y que sea habitable, ¿no? Porque de repente yo quiero una casa sin ventanas, bueno, no se puede. Pulmón de manzana es, bueno, el espacio libre que figuraba recién cuando vimos ahí el dibujito ese, el esquemita. Y como dice acá, cuyos lados son 1/4 de cada lado de la manzana. Eso, por lo general, suele ser así, como ven acá, es como 1/4, ¿sí? de lado, o aproximado, pero por lo general es 1/4 del lado de la manzana, son como proporcionales,
Si la manzana es chiquita, el pulmón obviamente es más chico. Si la manzana es grande, el pulmón que se deja es mucho más grande y siempre es en el centro de la manzana. Como dice ahí, cada municipio lo determina en su código de planeamiento. Eso ya lo vimos. Y el ancho de calle, que es el que veíamos hoy con una A, se considera, incluye a las veredas y se considera desde una línea municipal hasta la otra línea municipal de la manzana que estaría enfrente. Eso de la línea municipal es como la línea de... Hoy en día creo que le cambiaron el nombre, se llama línea oficial, pero bueno, todo el mundo le dice línea municipal, pero lo van a encontrar como LO también, porque esto de los códigos los van cambiando bastante seguido. En el 2019 creo que cambió todo el código, cambiado todo el código de edificación, así que el de capital, así que hay cosas bastante nuevas. Bueno, la línea municipal es la línea donde arranca, digamos, el terreno. Todo lo que es ancho de calle, que está relacionado, porque si ustedes se ponen a pensar en una avenida, las posibilidades de construcción obviamente son mucho mayores en cuanto a las alturas de los edificios. Yo no puedo ir y clavar un edificio de 10 pisos en el medio de un barrio donde hay todas casitas chiquititas, ¿sí? Se van a dar cuenta que como el tejido urbano es como medio uniforme, sacando, bueno, ahora que toda la movida inmobiliaria y demás que hay, qué sé yo, por ejemplo, yo viví en Villa Urquiza un tiempo, y todas las casitas están ahí, creo que volaron y ahora son todos edificios, pero bueno, hay como todo un tire y afloje comercial también, en Capital, pero bueno, fuera de Capital ya se dan cuenta recorriendo, o en el interior ni hablar, que digamos la sensación urbana es como distinta. Entonces, bueno, esto está como súper relacionado, el ancho de calle, con el tamaño de las veredas, el tamaño de los retiros y demás. Vieron que muchas veces se ven como unos edificios que son como así. Ahí. Bueno, eso es un corte de un edificio, ¿sí? Esas terracitas no son porque quedan lindas o porque demás, sino que hay una línea El Cábana. ¿Qué? Sí, el Cábana El Cábana. es un ejemplo. Sí, ese es un ejemplo. Pero me refiero más que a los nuevos, si se fijan en todo lo que son avenidas. Bueno, ¿por qué hacen esto? Porque hay una línea imaginaria que es así y que marca un ángulo específico. Entonces yo no me puedo pasar de esa línea. Entonces, para decir, bueno, listo, llegué hasta esta altura, me pasé la línea. Entonces corto el edificio ahí. Para poder sacar mayor cantidad de unidades, se sigue construyendo y se va como retirando piso a piso. Entonces voy construyendo mayor cantidad de unidades respetando la línea esa imaginaria. ¿Sí? De nuevo, después en legal, ya les digo, todas esas líneas las van a ver y aprender de contra intensa. Ochavas, ya lo nombramos. En las calles y en las avenidas difieren las medidas, pero por lo general, ¿saben las medidas de la ochava, digamos como la más clásica? Digamos, esta sería la ochava, este sería el pedacito de manzana que saqué. Estas medidas, ¿saben cuánto vale la más clásico? Tipo la típica. 3x3. 3x3, muy bien. No sé quién lo dijo, pero creo que Diego. No, Luis, pero lo adiviné. Ah, ok, bueno, 3x3 es como el clásico, ¿sí? Entonces, ahí, si rápidamente yo estoy así como en un cumpleaños de su tía, que es algo que les va a pasar muy seguido, y le empiezan a preguntar, ¿cuánto mide la nochava? ¿Cuánto puedo contar? Bueno, ahí rápidamente esa cuenta, ¿cómo la harían esto, digamos, la medida de este lado? Sabiendo que esto es 3x3, ¿no? Superficie de triángulo. Bien. Acá tengo un triángulo. Hay que sacar la hipotenusa. Omnita al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Perfecto. Con teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, rápidamente, teorema de Pitágoras, y voy a averiguar, ¿sí? Teniendo las medidas de esta ochava, que también se piden en catastro, ya puedo calcular este lado. Si me toca un terreno de esquina, bueno, voy a saber exactamente la medida con la que cuento también ahí, ¿sí? A ver, todo esto es como ya les digo, como una ejercitación y una preparación que cuando ustedes estén en una obra o en alguna situación donde no tengan a mano una calculadora o una computadora, que les puede solucionar mucho la vida, estén como preparados para poder resolver las cuestiones así como
muy chiquititas, pero que sepan cómo, digamos, que tengan las herramientas de matemáticas para poder resolver eso, ¿sí? Así que el teorema de Pitágoras, nada, pueden tatuárselo si quieren, porque lo vamos a nombrar cada ratito, y se usa muchísimo. Bien, entonces, las medidas de lote, lo que les decía hoy, que cuando difieren con la plancheta, siempre las medidas de los lotes intenten, lo tienen que hacer es como verificar en el lugar, o sea, el trabajo in situ, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, lo que les decía hoy, la escritura, aparecen unas medidas. Cuando yo proyecté todo en base a esas medidas, y esos ángulos, y esos lados, y qué sé yo, voy a plantar la obra y empiezan los problemas, con que esto no mide esto, lo otro lo ubicaron mal, y si ya está mal, digamos, con el planteo de medidas de lote, ahí arrancó como mal toda la obra, así que siempre es bueno chequear y poner como en contraste esto de las medidas según plano municipal, que serían como las que figuran, es así, en la escritura y en la plancheta, y después lo que es todo lo que son los planos de obra que se les va a dar a la gente que la construye, al albañil o a quien fuera, eso sí, se tienen que ir a verificar in situ y se hacen unos planos de obra con las medidas reales que tiene el lote y el terreno. Si aparecen diferencias demasiado grandes, bueno, ahí viene donde interviene, como dice acá, el agrimensor, y se hace un plano de mesura y viene todos los problemas vecinales, familiares y legales de robos de centímetros de terreno. Así que eso lo soluciona un agrimensor. Ustedes tomen las medidas que hay en la realidad y se manejan en base a eso. Dentro de esta unidad de topografía, la definición así como rápida, que es lo que dice acá, es que la ciencia que estudia el relevamiento de la superficie terrestre, y tiene mucho que ver con esto, es como un arte de medir distancias. Esas son como dos definiciones así rápidas. Las instancias que tiene la topografía son dos. Una que es el trabajo de campo, que es todo lo que se releva ahí en el terreno, que es lo que se llama in situ, y todo el trabajo de oficina de procesar esos datos que se toman en el lugar. Entonces, como un proceso de ida y vuelta, de ir chequeando en in situ y pasarlo a la computadora o al dibujo o al proyecto o a lo que sea. Y es como que un ida y vuelta constante entre las medidas de la realidad con las medidas del plan de obra. Dentro de esto vamos a trabajar o podemos tomar medidas, digamos, como en dos direcciones de planos, que una se llama altimetría, otra se llama planimetría, que ahí hay como una, digamos, como se trabaja en dos direcciones distintas o dos ubicaciones de planos distintos. Se puede trabajar en planta, se puede trabajar en corto, o sea, de costado, ¿sí? Si yo miro este pequeño esquema que hay acá de un terreno, a ver, los terrenos, como muy raro, nunca vas a encontrar un terreno que sea horizontal y perfectamente nivelado. Siempre hay como unas subidas y bajadas. Por momentos, a veces interviene también un agrimensor y se pide un plano que se llama amojonamiento, no sé si lo escucharon nombrar, que viene, digamos, este análisis de altimetría y planimetría que nos soluciona a nosotros bastante la vida, porque te dan la medida exacta de en qué lugares del terreno está más alto, más bajo y demás. Entonces yo ya puedo dibujar la obra nivelada y con un nivel 0 que me lo establece un agrimensor. Bueno, esto de altimetría básicamente son los puntos más altos del terreno, a cuántos centímetros está, en base a un plano horizontal de referencia, ¿sí? Está todo tomado en base a ese plano de referencia. Entonces yo con ese plano de referencia, ya les digo, voy a poder medir alturas, como también voy a poder medir, digamos, longitudes en el terreno, es decir, bueno, si yo lo miro desde arriba, o sea, lo miro en planta, ¿qué distancia hay desde el punto A hasta el punto B, del punto B hasta el punto C, y así tengo todas las cotas y todas las distancias que necesito para la hora de proyectar? Bien, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Hay un instrumento de medición, profesor? Sí. Se llama teodolito, creo, no sé. Sí, perfecto. Sí, sí, bien que ya me lo estaba olvidando. Por eso. Y me hiciste otra cosa. Les voy a subir un apunte teórico, que es un PDF donde tienen todo esto de topografía, de los teoremas que vamos a usar. Bueno, todo lo que vamos a ver lo tienen como yo se los filtré y hice como un resumen en PDF, después se los subo al campus, así que ahí aparecen las herramientas que se usan para medir, que como dijo José... Marcelo.
Marcelo, ok. Perdón que digo cualquier nombre, pero yo estoy viendo como caras de gente que me habla, pero no nada que ver. El teodolito que nombra Marcelo es como también es como un aparato que usa más que nada el agrimensor o alguien muy dedicado a la mención de terrenos, que puede ser... Por lo general, discúlpame, hay topógrafos que estudian, por eso te digo, hay Sí. que estudian especialmente. Exactamente. Pero digamos, en la vida real es como que un arquitecto, un constructor, un maestro mayor de obra, quien sea, puede, digamos, tenerlo y usarlo. Es como bastante común. Es como un aparatito amarillo que tiene un trípode, se ubica y ahí voy tomando como los niveles con un láser y demás. Bueno, bien, con eso se puede medir ángulos, se puede medir como esto de altimetría, o sea, distintos niveles. Y por otro lado, bueno, tenemos la cinta métrica, que ya quedó medio antigua, porque hoy en día con el tema de los láseres se mide todo con lo que es longitudes con láser, así que especialmente terrenos cuando son cosas bastante largas, así que se usa mucho. El láser y el teodolito son como, con esas dos ya andamos bien. Así que sí, gracias por el recordatorio. No, por favor. Creo que se dice levantamiento, ¿no? Discúlpame. Algo ¿Cómo? así se dice técnicamente. ¿Levantamiento de terreno? Cuando hacen eso, ¿tienen que hacer un levantamiento? La verdad que no sé cómo... O sea, yo lo conozco como relevamiento, pero tal vez que levantamiento se le llame la altimetría, no estoy seguro, pero no sé. Vale. Sí, bueno. Puede ser, no estoy seguro. Ya les digo, como yo nunca lo hice, solamente recibo el plano y ya me manejo con eso, porque lo exige, digamos, los reglamentos de los barrios, ¿no? No es porque no lo pueda hacer, porque si conseguís las herramientas se hace fácilmente. Bueno, y esto es como algunas aplicaciones que encontré, digamos, o momentos donde yo estaba calculando más que nada el cómputo de materiales, como que ahí sirve bastante toda la parte de números, porque ya el proyecto ya lo tenía, así que a la hora de calcular los materiales fueron como cuentitas que fueron importantes, o que las tuve como que analizar y pensarlas y hacerlas, de ir pensando cositas muy chiquititas que de repente uno no las tiene en cuenta y cuando estás en la obra te arruinaron el día, o decís, uy, no me di cuenta de esto, o no dejé esto previsto, y bueno, y medio que te arruina y tenés que improvisar ahí a último momento. Así que lo más cerrada que esté la obra, obviamente, siempre es mejor. Bueno, esta obra, como dice acá, la tipología es techo de chapa, pendiente 12%, estructura de perfiles, canaleta interna, cielo raso armado. O sea, como ven acá, cielo raso de Durlock, eso no hay ninguna cuestión. Pero sí me interesa el tema este de, que fue algo que me complicó la vida a la hora de la construcción, que fue la canaleta interna, además del peligro que es una canaleta interna, pero bueno, ahora les digo por qué fue eso. Pero bueno, más que nada tener en cuenta la canaleta y la pendiente del techo de chapa. Como vimos el otro día, la pendiente, que lo charlábamos en función lineal, ¿se acuerdan la inclinación de una línea, o sea, un plano en este caso, que obviamente es el techo, ¿sí? Siempre van a tener trabajando inclinación, así hagan una terraza accesible y demás, siempre una pequeña inclinación tiene, que también viene en el reglamento y en los códigos, así que ojo con las inclinaciones porque después te rebotan los planos por las inclinaciones. Bueno, como les decía recién, canaleta interna, sí, ahí se ve bien la que tiene como una pendiente, es un techo no muy largo, son como dos cuerpos, en realidad bastante chiquititos los dos, pero ahora van a ver una foto de la fachada que se ve bien el tema de lo que es la pendiente del techo. Estos muros, que son como, digamos, los muros de carga que ven acá, y muros de nivelación o de cierre de la casa, y la canaleta interna, fueron resultado o surgieron porque el cliente quería una casa tipo caja, digamos, como cuadrada, que no se vea la caída de la chapa, que no se vea la canaleta, digamos, que sean como dos cajas una al lado pegada a la otra. Entonces, obviamente se le tuvo que dar la caída al techo y después rellenar con distintos niveles estas dos partes de esto era lo público, esto era lo privado, qué sé yo, bueno, y se rellenó. Todas estas cuestiones son más de diseño que otra cosa. Pero a la hora de analizar esto de la pendiente del techo, por ejemplo, para calcular la cantidad de chapa que necesito, que es algo que te llaman a cada rato preguntando, ¿qué necesito? Necesito esto, necesito lo otro, calculame esto, sacame lo otro. Bueno, son todas cuentas constantes, chiquititas, que uno tiene que ir haciendo, pero conociendo y entendiendo los procedimientos de cómo lo puedo hacer y calcular. Entonces, por ejemplo, en el caso de la chapa, que sería como este
estos serían los dos techos. Bueno, vamos a tomar como referencia el de la derecha. Tenemos ese triángulo, que es un triángulo, sería un triángulo rectángulo, que es la primera figura que vamos a trabajar en esta clase y que vamos a ver, y que ya lo vieron en el curso de ingreso, así que supongo que muchas de estas cosas se lo acordarán, o me equivoco, por las dudas díganme si capaz que no lo vieron, pero tengo entendido que sí. No lo vi, porque como entré más tarde no participé, listo. digamos. Bueno, Curso ese. igual ahora voy a repetir algunas cosas, así que Gracias. Socatoa. Socatoa, eso. Socatoa. Yo me encuentro con esta cuestión donde el ancho de la ambiente mide 5 metros, ¿sí? Y la pendiente por código me la piden que sea del 12%. ¿Está bien? Entonces, esta medida, que obviamente es fundamental para saber cómo va a quedar la casa y para tener una imagen mental de cómo va a ser la casa y poder hacer los planos, porque fíjense que este nivel de la casa no puedo ponerle 7 metros tampoco y decir, sí, en 7 metros estoy seguro que la pendiente da bien. Digamos, tenía que ser como la altura mínima para no construir un cajón gigante solamente para tapar el techo. Así que, teniendo en cuenta que la pendiente mínima era del 12%, se calcula este 0,6 metros, que serían 60 centímetros de diferencia de altura entre el punto B y el punto C. ¿Sí? Es como que se inclina un 12%. Entonces, ¿cómo se calcula ese 0,6? Haciendo 5 por 12%, ¿sí? Da 0,6. Entonces, ese 0,6, acuérdense, es pendiente del 12%. Si la pendiente hubiera sido, o yo podía haber hecho la pendiente del 10%, ¿qué cantidad de centímetros tendría que haber subido ahí? ¿Sí? ¿Cómo? 50. 50. ¿Sí? 50. Una pendiente del 10% es el 10% de 5 metros, o sea, 0,5, 50 centímetros. ¿Está bien? Entonces, en base a lo que suba a la pendiente que tenga, siempre voy a poder calcular esta altura. Y conociendo la altura que tengo que subir y conociendo lo que sería la base de este triángulo, puedo calcular por medio de ¿quién? Digamos lo que sería la diagonal. Que acá, como la pendiente es muy chiquita, es muy bajo el 12%, no hay mucha diferencia entre este lado y este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué apliqué acá? Pitágoras. Pitágoras, ¿sí? Acá ven el Pitágoras aplicado a esto, donde calculo 5,04, ¿sí? El Pitágoras, bueno, supongo que todos lo saben, recién algunos lo nombraron, así que lo pasamos como rápido. Y después, digo, bueno, ahora necesito calcular, porque cuando yo el momento de mandar a fabricar la canaleta interna, ¿sí? Yo necesitaba calcular esto que les voy a mostrar acá, que sería como este angulito para enchufar bien y enganchar bien la canaleta al techo que venía bajando, a los perfiles, bueno, o a lo que sea. Porque, digamos, es muy chiquitita la amplitud del ángulo este, porque no son ni 7 grados de amplitud. Pero si llega, digamos, si llega a estar mal esa patita de la canaleta que ven acá, después la canaleta me queda que se mueve, que no encaja bien, y bueno, esos son como problemitas chiquititos que ya les digo, van a la obra y la están poniendo y ven que la canaleta quedó mal. Bueno, ahí ya se arruina el día. Entonces tengo que tener las herramientas para poder solucionar rápido eso o darme cuenta dónde está el error y poder corregirlo rápidamente, ¿sí? Para que no siga avanzando toda la cosa mal hecha. Entonces, si necesito calcular este ángulo de acá, alguien recién dijo la memotecnia, o sea, la palabra mágica, que ahora la voy a escribir, que es la palabra mágica de trigonometría. Socatoa. Que es así, ¿sí? Ojo con esta palabra porque la he visto escrito así. ¿Sí? Y digamos así como que no Y tiene se olvidan sentido, la hipotenusa. porque se olvidan la hipotenusa. ¿Sí? Entonces después cuando dicen, esta palabra era Socatoa, sí, está bien escrita, bueno, pero ¿y qué hay que hacer con esto? Bueno, de esta palabra yo voy a tomar las primeras 3 letras para la primera relación trigonométrica, las segundas 3 para la segunda y la tercera 3 letras para la tercera relación, ¿sí? Entonces,
¿Qué es SOH? Seno, coseno y tangente. No. Seno, opuesto Seno. y hipotenusa. Opuesto y hipotenusa, ¿sí? La primera relación trigonométrica que pueden trabajar es que el seno de un ángulo, esto no se lo olviden porque también he visto muchas veces que ponen seno igual a opuesto sobre hipotenusa, y después ahí ya se perdieron porque no saben qué hacer con el seno, siempre es el seno de un ángulo, ¿sí? Es igual a esta división entre lo que mide el opuesto y lo que mide la hipotenusa. En el caso del coseno, que sería esa C, El adyacente sobre la hipotenusa. muy bien. En el caso del coseno tengo el adyacente sobre la hipotenusa. Siempre de este lado tengo lados, ¿sí? Esto de adyacente, opuesto, son todos lados, la hipotenusa lo mismo. Y si uso la tangente, ¿qué tengo? El opuesto sobre el adyacente. Muy bien, el lado opuesto dividido el lado adyacente, que sería la T de tangente opuesto sobre adyacente. Siempre es sobre, ¿sí? Entonces, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Todo esto que estamos haciendo acá, de opuesto a adyacente, recuerden, son lados, no son ángulos opuestos o ángulos adyacentes. Eso no existe. ¿Está bien? Lo que sí existe es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Entonces, depende qué datos yo maneje y qué datos yo tenga, puedo usar el coseno o el seno o la tangente, o a veces puedo usar los dos y digo, bueno, me gusta más el seno, listo, uso el seno. ¿Está? En cuanto a los ángulos, bueno, vamos primero en cuanto a los lados de un triángulo rectángulo. Acá estamos siempre, acuérdense, con triángulos rectángulos, que si recuerdan la clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿se acuerdan cuál es el triángulo rectángulo? 90 grados. Sí. Bien, el que tiene un ángulo de 90. ¿Tá? Y acá, bueno, hago un paréntesis, también una aclaración, porque a veces hacen problemas, o he visto en algunos parciales, que tiene que calcular los ángulos de un triángulo rectángulo y, por ejemplo, tiene que calcular este, y me pone que la medida es 95 grados, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Por lógica. No, está mal, obviamente, sin hacer ninguna cuenta, me doy cuenta que eso no puede medir nunca 95. ¿Por qué? Porque es agudo. Porque es agudo, muy bien. Supongamos que no sé lo que es un ángulo agudo, pero hay una ley, digamos, que Sumamos más de siempre- 180. Muy bien, eso. Hay una regla que se cumple en todos los triángulos, donde haya 90 grados o no haya 90 grados. En cualquier tipo de triángulo se cumple esto de que la sumatoria de sus tres ángulos interiores me da 180, ¿sí? Siempre me da 180. Entonces, si yo tengo un ángulo de 90 acá, y el resto, que serían 90 grados, lo tengo que repartir en dos sí o sí, porque mínimo un grado tiene que tener el chiquitito, ¿sí? Entonces, nunca jamás voy a poder 83 y tener... pico. ¿Cómo? 83 y pico, no sé cuánto le da cuenta. Claro, en este caso, si yo quisiera saber cuánto mide digamos, el C, debería ser 180, restarle 90, y a esos 90 que me quedan le resto 684, ¿sí? Y ahí calculo rápido el ángulo que me falta por si lo necesito. En este caso yo quería este, entonces fue por eso que usé, como ven acá, la tangente de ese ángulo. La tangente de ese ángulo, ¿qué es? Como dijimos recién, opuesto sobre adyacente. Y acá hay otro tema con eso de opuesto y adyacente. No hay un lado que siempre es el opuesto y un lado que siempre es el adyacente, ¿sí? Depende de dónde yo esté ubicado, va a ser uno el lado opuesto y otro el lado adyacente, y si me cambio de lugar, los adyacentes y opuestos también se cambian de lugar. El único que se mantiene siempre, el único lado que se mantiene siempre con el mismo nombre y cumpliendo, digamos, la misma función, ¿cuál es? La hipotenusa. Hipotenusa. Bien, la hipotenusa, que tiene dos características como fundamentales y básicas, que ¿cuáles son? Y es el opuesto El más a largo. La mayor. Bien, eso No, es el opuesto al ángulo de 90. el opuesto al ángulo de 90, por un lado, y por otro lado es el lado más largo, o sea, el lado ángulo más largo. mayor, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, porque de repente están calculando y le erraron en la relación trigonométrica que usan, y de repente esto les queda, no sé, que mide 4,7, ¿sí? Esto nunca puede medir 4,7 si esto mide 5, ¿sí? Entonces esas cositas como las tienen que ir como chequeando y decir, bueno, es el lado más largo, si me dio 4,7, en algún lado le pifié, ¿sí?
Así que bueno, ahí tienen como para poder buscar el error. Lo mismo con el ángulo que les decía recién. Entonces, después tenemos el opuesto y el adyacente, hablando de los catetos, ¿sí? La hipotenusa siempre es la hipotenusa. Me pare donde me pare. En el ángulo de 90 no me va a parar nunca, siempre me va a parar en alguno de los agudos. Supongamos que estoy acá parado, ¿sí? Y si estoy acá parado, el opuesto, como pusimos acá en la tangente, es este, que es el que está enfrentado. Siempre recuerden que para poder tener un ángulo, para poder tener una amplitud, necesito dos lados que se abran y que me den esa amplitud. El que no participa en ese ángulo es el opuesto, el que está enfrente, ¿sí? Y cuando yo, bueno, y el adyacente es, obviamente, el que no es el opuesto, o sea, el que no es ni la hipotenusa ni el opuesto, ese es el adyacente, que es uno de los lados que participa en la amplitud. Ahora, cuando yo me paro en el otro ángulo, que digo, bueno, el seno o el coseno o la tangente de C, o sea, de este que está acá, ¿sí? El opuesto ahora pasa a ser el que hoy era el adyacente, ¿sí? El que está enfrente. Y el adyacente es el que hoy era el opuesto. Entonces, ojo, porque no es que yo voy cambiando de lugar y siempre son los mismos los catetos, ¿sí? Presten atención bien dónde se paran y ahí van a poder ver cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. ¿Está bien? Para poder plantear bien estas cosas, digo. Entonces, estoy acá parado, opuesto 0,6 sobre adyacente que es 5, hago la cuenta esa y llego a esto, o sea, este paso de acá. Con este paso de acá yo lo que estoy haciendo es despejar el ángulo, ¿sí? Acuérdense que lo último que tienen que hacer es despejar el ángulo, pasando la relación trigonométrica para el otro lado, como si fuera una, vieron, suma pasa restando, multiplicación pasa dividiendo, bueno, relaciones trigonométricas siempre pasan así, elevado a la menos 1, que también se lo conoce como arco tangente, ¿sí? O aparece como tan al menos 1 o aparece como arco tangente. En la calculadora todos saben hacer esta, digamos, el contrario de seno, coseno, tangente. Le pones el shift antes de poner el tangente, pues. Perfecto, antes de la relación le aprieto el shift, ¿sí? Y en la calculadora misma, si se fijan, va a figurar esto de a la menos 1. Ojo, porque si no aprietan el shift van a estar calculando la tangente sola, ¿sí? Y les va a dar cualquier cosa, o les va a dar que no existe, o error, o algo de eso, ¿sí? Entonces, ese resultado, o sea, shift tangente 3,25 avos, es lo que mide el ángulo, que puede estar expresado en decimales, como ven acá, o sea, 6,84 grados, o puede estar expresado en grados, minutos, segundos. Nosotros vamos a usar por lo general esto de decimales, no vamos a incursionar en los minutos y segundos. Entonces, este angulito, fíjense cómo acá se agregan a los 90, que serían 96,84 grados, el total, ¿sí?, del angulito que necesita la canaleta para caer bien y quedar bien atornillada al techo con la pendiente que tenía el techo. Entonces, otra aplicación, otro uso de esto de las pendientes se dan los caños, como les había adelantado el otro día. Y acá esta foto la puse como un tipo antes y después del baño, para que sepan la importancia que tiene calcular, además de calcularla, que esté bien también nivelada y construida. Fíjense que no es una gran ciencia esto de ubicar los caños, sino que, nada, es como mezcla, se acomoda el caño y después se secó y chao. Y después se tapa, que sería esta, digamos, como ya la tapada de los caños final. Y si llega a estar mal la pendiente, cuando se den cuenta, ya es tarde porque va a estar todo terminado. Entonces, es súper importante el tema pendiente de caño, recontra, que tiene su formulita para calcularlo y demás. También se trabaja con porcentajes, 3%, 5%, etc. Ven acá, bueno, esa línea roja sería como esta que ven acá. Esto lo van a ver después en instalaciones con lujo de detalle. Todas estas cuentitas las van a hacer también en instalaciones, pero por lo menos para que tengan una idea y una noción de qué significa esto de la pendiente de los caños y las caídas y demás. Otra cosa importante en los caños que a veces falla, es importante darle bien la pendiente, ¿por qué? Porque fíjense que yo acá tengo una camarita, ¿sí? Porque digamos hay como una distancia máxima donde puedo ubicar la cámara, necesito ubicar una cámara, y si la pendiente del caño está mal calculada, supongamos que ustedes van a poner pusieron el caño así,
Cuando lo va a enchufar a la cámara, el caño pasa como por debajo y nada, y también se arruinó el día. Son todas cosas que se pueden solucionar, pero se solucionan con dinero, tiempo y años de vida. Así que es mejor ya tener todo bien calculado y previsto de entrada. Perdón, ¿ese es un pluvial o uno No. de desagüe? Este es un cloacal. Ah, un cloacal. Sí. ¿Y eso qué sería una cámara de inspección? Sería el corte. Esto es una cámara de inspección de 60-60, como ven acá. ¿Sí? Entonces el caño, ven que sale de acá. Bueno, ahí digamos, estaría el inodorito chiquitito que ven acá. Entonces baja, viene el caño en caída, pasa por la cámara, que tiene que caer justito ahí. Después sale de la cámara y se va hacia la cloaca principal de la calle. Esto ya es el, digamos, ven esta LM que figura acá, es lo que le decía línea municipal, que es donde termina, digamos, esto ya está enganchado por fuera del lote. Bien, entonces nada, para que tengan en cuenta que es... Perdón, profesor, una pregunta. ¿A cuánto está enterrado ese caño en la línea municipal? ¿Esta altura? Sí, que debajo de la vereda. 1 metro, por Sí. lo que dice acá. ¿1 metro? Sí. Ah, bueno. Esto está sacado de un libro de Quadri, se llama, que es muy famoso de instalaciones, así que supongo que está bien. No sé de qué obra específica salió, de qué lugar salió, pero está a 1 metro, que es como una medida bastante normal de tapada. Estándar, sí. Sí. Bueno, otra cuestión que, digamos, donde se puede ya utilizar esto de los triángulos rectángulos es para la nivelación del terreno. Y acá seleccioné como varias fotos de lo que les decía hoy. Cuando ustedes van a un terreno, como fue este, que está súper desnivelado, fíjense que... Esperen que... Esta foto es sacada de atrás, o sea, sería como el contrafrente. Fíjense este punto, que es el que tomamos como punto de referencia, porque ahí en el medio del campo es como que... Nada, bueno, ¿por dónde empiezo a clavar una madera? Qué sé yo, es como... Es medio difícil el planteo. Y ya les digo, si el planteo está mal, la casa en general queda torcida, queda corrida, queda mal. Entonces, siempre tomar cosas como de referencia y a partir de eso empezar a medir el resto. Este punto fue como el tomado de referencia porque era justo el más alto del terreno en cuanto a la altimetría. Entonces, a partir de ahí se tomó como el nivel de la casa. Fíjense cómo en el frente de la casa, que sería este de acá, se tuvo que rellenar toda esta parte, ¿sí? Con toda esta cantidad de ladrillos, siendo que al fondo de la casa no hay un ladrillo, que sería este punto. Entonces el terreno va bajando hacia el frente y bueno, acá se ve también todo lo que es el relleno previo, digamos, a hacer el contrapiso y demás, ¿sí? Solamente estaban las bases, pero las bases tienen que quedar, digamos, las viguitas que están acá, tienen que estar todo al mismo nivel, si no, después también problemas a futuro, pero nada, podemos traducir todo este relleno que hubo que hacer acá como un triángulo para, por ejemplo, contabilizar cuántos ladrillos hay que comprar para poder nivelar el terreno. Entonces, pasándolo, digamos, como a algo, un esquema más recto, porque obviamente es imposible calcular exactamente cuando estamos trabajando con relieves así naturales, consideramos como este triángulo amarillo como de nivelación, que es el verde que está acá abajo, ¿sí? Y yo con la fórmula del vaso por altura sobre 2 puedo calcular el área, le sumo todo este rectángulo que sería este que está acá, por arriba, o sea, por encima del triángulo, le sumo eso y ahí tengo la cantidad total en esta cara, por ejemplo, de ladrillos que tengo que comprar. Entonces necesito tantos metros cuadrados, ¿sí? Lo calculo por la cantidad que entran dentro de cada metro cuadrado y hago el pedido. Después si faltan poquitos ladrillos se consiguen, pero el tema es no pedir material de más ni de menos que atrás y demás. Hasta acá vamos bien, ya estamos por terminar. ¿Están despiertos? Bien. Sí. Bueno. Sí, profe. Genial. Última aplicación que vamos a ver. Todo esto que les fui nombrando son como cosas que después yo se las pregunto en los enunciados de los parciales o en los enunciados del trabajo práctico para que sepan de qué me estoy refiriendo. El tema del caso del terreno cuadrilátero. Que cuadrilátero obviamente tiene 4 lados, por lo tanto
como no vimos cuadriláteros, sino que vimos todo trabajo con triángulos, lo que vamos a hacer siempre que tengamos cuadriláteros es dividir, digamos, como partir el cuadrilátero en dos, ¿sí? Fíjense cómo pasa acá, tengo este terreno donde conozco que esto es 97 grados, que estas son las medidas reales, ¿sí? Entonces voy a trabajar con un T1, T2, o sea, triángulo 1, triángulo 2, aplicando en cada uno de ellos como paralelamente y por separado todos los teoremas y las fórmulas y todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, siempre por lo general, estos problemas, es raro que aparezcan 90 grados porque, nada, los terrenos por lo general están bastante fuera de escuadra, no, es raro encontrarse un terreno muy perfecto y muy ortogonal. Entonces, bueno, se trabajan como con ángulos y medidas raras siempre. Pero bueno, con las herramientas que vemos en topografía se divide el terreno en dos y se puede analizar tranquilamente. Por ejemplo, si yo tengo que calcular este lado para poder calcular ángulos y poder calcular más elementos de ese terreno, en este tipo de ángulos que ven acá, de triángulos, perdón, yo acá puedo usar Pitágoras. ¿Cuál sería la hipotenusa? El XM. No la conoces. Claro. Es la que no conozco, la XM, ¿sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿qué dijimos hoy que tenía que tener la hipotenusa como dos características básicas que tiene que cumplir toda hipotenusa? No tiene el ángulo recto. Muy bien. No hay ningún ángulo. El más largo. Es el más largo. El más largo. Es el más largo, ¿sí? Eso, bueno, puede ser seguramente, o sea, sí, en este sí, es el más largo, eso se cumple. Pero además de ser más largo, acuérdense, tiene que estar opuesto a 90 grados. Si no está opuesto a 90 grados, se deja de llamar hipotenusa, ¿sí? Y ahí se pueden borrar de su mente todo lo que es Pitágoras, todo lo que es relaciones trigonométricas, porque no se puede aplicar, ¿sí? Matemáticamente está mal considerar esto como una hipotenusa, ¿sí? Porque no está opuesto a 90, entonces al no estar opuesto a 90 ya pierde sus características de hipotenusa. Pasa a ser simplemente un lado, o sea, acá en este triángulo no hay catetos e hipotenusa, hay lados, lado 1, lado 2, lado 3, le pueden llamar a cualquiera el nombre que les guste, pero no hay hipotenusa. Y si no hay hipotenusa, tampoco hay ángulo de 90, y tampoco hay catetos opuestos, ni adyacentes, ni nada de eso, y tampoco hay trigonometría, ¿sí? O sea, si no hay hipotenusa, no hay trigonometría. Entonces, todo lo que fuimos nombrando, en este caso, no lo puedo aplicar. Para poder terminar de conocer ángulos y lados que me faltan acá, voy a recurrir a dos teoremas, que son como los fundamentales y los principales, que son el teorema del coseno y el teorema del seno, que es distinto al seno y al coseno de relaciones trigonométricas, ¿sí? Son como dos cosas distintas. Están relacionadas, sí, pero son dos cosas distintas. ¿Cuándo voy a aplicar estos teoremas? Cuando ustedes quieran. Pero si yo matemáticamente me es más fácil calcular ángulos y lados con relaciones trigonométricas o con Pitágoras, porque lo hago enseguida, no se compliquen los ejercicios planteando el teorema del coseno cuando lo puedo resolver de una forma fácil, ¿sí? Y como les decía al grupo de hoy más temprano, tengan piedad que yo tengo que corregir muchos parciales, y si hacen 800 pasos en cada ejercicio, llegan al mismo resultado, pero digamos, es todo más complicado. Entonces, cuanto más fácil y simple sea la resolución, mejor. Bueno, entonces, teorema del seno y teorema del coseno aplica a cualquier triángulo. Nosotros lo vamos a aplicar en los triángulos que no tienen 90 grados, ¿sí? Que se llaman oblicuángulos, que no son digamos que no es el ángulo recto, ¿tá? Cuando estoy imposibilitado de usar Pitágoras o relaciones trigonométricas, bueno, recurro a estas tres cosas nuevas, digamos, porque esto en el ingreso sí estoy seguro que no lo vieron los teoremas, ¿no? No. Bien. No. Solo No, Pitágoras. solo catetos e hipotenusa. Bien. Bueno, ahí les comparto la pizarrita y le hago como una hoja de ruta rápida de esto de topografía. Nosotros vamos a trabajar con triángulos, como figura, ¿sí? Como polígono principal. Dentro de eso vamos a identificar como dos familias, los que les mencionaba recién. Los triángulos rectángulos, que es todo lo que vimos recién de aplicaciones, y los triángulos oblicuángulos, que serían los que no tienen 90 grados. ¿Sí? Los triángulos rectángulos, entonces dijimos, puedo usar Pitágoras,
¿sí? Puedo usar, bueno, vamos a ver, SCT, o sea, puedo usar seno, coseno, tangente, ¿sí? Y para calcular el área, ¿cómo hago? ¿Cuál es la Base fórmula? por altura sobre 2. Bien, base por altura sobre 2. ¿Sí? Bueno, hablamos del área y estamos. Base por altura sobre 2. Para este tipo de triángulos que lo vamos a ver la clase que viene, todo esto que está acá no se puede. O sea, no aplica. ¿Sí? Sí aplica el base por altura sobre 2. Y ahí vamos a cerrar con esto. Base por altura sobre 2. Si yo tengo este triángulo, por ejemplo, que mide 6 por 10. O sea, este lado mide 6 y este lado mide 10. ¿Cómo calculo su área? 10 por 6 dividido 2. Bien, base por altura dividido 2, que me da Sí. 30. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Puedo aplicar al revés? O decir, esta es la base y esta es la altura. Sí. Sí. Sí, porque sería como acostar el triángulo, digamos, como rotar el triángulo 90 grados y ponerlo así. ¿Sí? Entonces, esto es una multiplicación, es conmutativa, por lo tanto, 10 por 6, 6 por 10 es lo mismo. Entonces, en el caso de los 90 grados, de los triángulos rectángulos, puede ser cualquier lado de los catetos, puede ser la base y la altura. Eso es indistinto. Ahora, como tengo este tipo de triángulos, suponiendo que ninguno es 90 grados, ¿no? Suponiendo que este es 95 y estos son dos agudos. Supongamos que mide 12, este mide 10 y este mide 8. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la base en este triángulo? 12. 12, eso no hay ninguna duda que esto es la base. ¿Cuál es la altura? La diagonal, la que va al vértice. Bien, tengo que unir el vértice. Sí, ojo con la palabra el medio, que escucho por ahí, que justo ahí va la aclaración, porque muchas veces cometen esto, como error, digamos, repetido. Es marcar el vértice que está como puesto a la base y trazar una línea esa ortogonal, o sea, 90 grados con la base. ¿Sí? Eso sería la altura, esta medida, eso está bien. Ahora, ¿cómo la calculo o qué cosas hacen mal que les quiero mostrar de acá? Esto. Si esto medía 12, ponen que de acá a acá hay 6 y de acá a acá hay 6. Y no. Eso es un error. ¿Está bien? ¿Cuándo yo puedo asumir que la altura me divide como la base a la mitad? Cuando los lados Si tuvieses dos Claro, lados con isósceles. igual. Muy bien. ¿Se acuerdan de la clasificación? Creo que ahí lo escuché, alguien lo tiró por ahí al pasar, que dijo la palabra que empieza con I. Si la puede repetir. Isósceles. Isósceles, ¿sí? ¿Se acuerdan que volvemos un ratito a la escuela primaria? La clasificación de triángulos según sus lados, que tenían el equilátero, que tiene los tres lados iguales, el isósceles tiene 2 y 1, y el escaleno, que son los tres distintos, que es este caso de acá. ¿Sí? Esto lo voy a poder hacer solamente cuando esto mida 10. Si esto mide 10, está todo bien, porque justamente me cae en la mitad de la base. ¿Sí? Entonces ahí puedo aplicar Pitágoras, puedo aplicar el seno, coseno, tangente, teniendo en cuenta que son dos triángulos como pegados. ¿Está bien? Entonces con eso no hay ningún problema, lo pueden calcular, lo pueden usar. Ahora, para el tema del área, ¿sí? No se la compliquen cuando no ven ángulos de 90, porque hay una fórmula que está en la teoría esta que les digo que les voy a subir en el PDF, y lo vamos a ver la clase que viene, que es la fórmula de Herón. ¿Sí? La fórmula de Herón es una fórmula que no es base por altura sobre 2, pero me sirve para calcular superficies de triángulos. Siempre y cuando yo conozca los tres lados de ese triángulo. Si conozco los tres lados, la puedo aplicar tranquilamente. ¿Sí? ¿Cómo se llama la fórmula, perdón? Herón con H. H-E-R-O-N, Herón. Con esa fórmula yo voy a poder calcular el área de cualquier triángulo. Entonces no tiene sentido empezar a hacer división y subdivisión y el coseno de uno y el coseno del otro. O sea, no quieran siempre trabajar con triángulos rectángulos cuando es más complicado y se están complicando la vida. Y es donde yo le digo que entran a hacer un ejercicio de 700 pasos que se puede resolver en 2. Así que siempre vayan para
Herón, siempre, siempre, siempre. Pero Herón solamente sirve si conoces los 3 lados. Los 3 lados, ¿sí? Y si conoces 2, o sea, todos los ángulos distintos, si conoces solamente 2, vas a tener que aplicar el teorema del seno y del coseno para poder calcular el lado que te falta, ¿sí? Siempre el teorema del seno y del coseno es como una previa a la superficie, o sea, al área. ¿Está bien? Con el teorema del seno y coseno yo calculo ángulos y lados cualquiera que me falta. ¿Sí? Es como una especie de parecido a las relaciones trigonométricas, pero en los triángulos que les digo que no hay 90 grados. ¿Estamos? Bien. Bueno. Creo que ya fue demasiada información para este horario, así que vamos Los teoremas los vamos a ver la próxima clase. clase que ¿Eso viene. decís?